Bendiciones para todos los que nos acompañan en esta mañana, Shabbat Shalom, en este día de Shabbat. Hoy damos inicio al capítulo 3 de Bereshit, de Génesis. Y todos hemos visto y hemos de pronto aprendido un poco sobre este capítulo, ¿verdad? Y es un capítulo de los cuales resalta más en este libro de Bereshit. ¿Y a qué nos lleva? Cuando nosotros leemos este capítulo, ¿a qué nos lleva? Cuando lo hacemos literalmente, a la caída del hombre, ¿sí? Es cuando el pecado se introdujo en el hombre. Y muchas veces hemos visto este texto de Génesis 3 y nos hemos hecho muchos interrogantes, o sea, muchas preguntas, ¿verdad? Como una de ellas, bueno, si estaba en el jardín del Edén, ¿por qué Satanás estaba en el jardín del Edén? ¿Cierto? ¿Por qué él tenía acceso al jardín del Edén? Y son muchas preguntas que de pronto en el momento no las podemos entender, pero cuando nos entramos y adentramos en las escrituras, podemos entender muchas cosas cuando disponemos nuestra mente, nuestra alma para poderlas entender. Y es ahí donde Dios nos lleva a la revelación de lo que sucedió en ese momento. Y lo vamos a poder entender también el día de hoy. El libro de Génesis también nos muestra de que Eva, en el Génesis 3, Eva tuvo una conversación. ¿Con quién? Con la serpiente. Yo les digo otra pregunta, les hago otra pregunta. ¿En realidadmente era una serpiente? ¿Por qué no? La serpiente no hablaba. Sí, los animales no hablaban. Sí. ¿Y los loros sí hablaban? No es algo con lo que Dios dotó a los animales, de que ellos hablaran, ¿cierto? Entonces ahí viene la otra pregunta, en realidad, ¿qué era entonces? Y vienen muchas especulaciones de muchos lados y vamos a ver de pronto uno, dos, tres puntos de vista para llegar al punto de vista correcto o a la verdad, para poder entender también ese punto. Es como cuando nosotros, ¿a quién le enseñaron de que el fruto era una manzana? Y uno dice, ¿de dónde sacó de dónde sacan eso? ¿De las qué? Ah, las ven. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron ese, o de dónde llegaron a ese punto? Hoy no vamos a tratar de qué tipo de fruto era, ¿sí? Aunque en la Torá también nos da muchos indicios, porque nos habla de la higuera, ¿sí? De una higuera. Nos habla también de la vid, nos habla de muchos tipos de árbol que dan fruto y que en ese momento también están en el huerto, pero ese no es el caso del día de hoy, porque eso es como otra enseñanza que se va a tener de pronto que llegar al punto más adelante también para poder entender. Vamos a llegarnos y vamos a acercarnos a lo que verdaderamente es eso, pero bueno, yo les pregunto, ¿de qué les sirve saber qué fruto era? Por otro lado, ¿será que de pronto estaba hablando de algo espiritual? Así como Yahweh menciona o el Mashiach menciona de que nosotros somos fruto, porque también nosotros estamos relacionados como fruto, ¿cierto? Pero también muestra unos frutos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que muchas veces se centra uno en algo en lo cual de pronto uno pierde mucho tiempo como tratando de hallarle un sentido cuando Dios le dice, no mires tanto eso, mira esto, ¿sí? Que es algo que tiene aún mucho más sentido. Y es en la condición en la cual tú caíste, de donde yo te había puesto, un lugar de privilegio. Como les decía ahorita, este lugar donde Dios nos puso en este lugar es un lugar de privilegio. Los lugares donde Dios permite abrir su obra son lugares de privilegio. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos visto de esa forma? Sí. Muchas veces,
como aún nos decían ayer, una maestra que nos estaba enseñando algo y nos decía, nos tocó. Y nos decía, no digan nos tocó, sino tuve el privilegio, ¿sí? Tengo un privilegio. Y aún eso también nos lo han enseñado en la comunidad, ¿cierto? Pero entonces aún en la forma en como nosotros expresamos es lo que nosotros de pronto estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo nosotros expresamos lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es este lugar para cada uno de ustedes? Ahora sí dicen que eso es privilegio, que lo estamos hablando hoy. No, no, un lugar de protección, un lugar donde nos alimentamos Sí. con la palabra del Padre. Efectivamente, la verdad. Vamos a leer Génesis 3 desde el 1 hasta, vamos a ver, hasta el 4. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Adonai había hecho, ¿cierto? Aquí empieza una cuestión, y eso es lo que vamos a también a mirar ahorita más adelante. Lo primero con lo que empieza es la serpiente, ¿cierto? Cuando nosotros vemos ese término, la serpiente, nosotros lo relacionamos directamente a un animal, ¿cierto? Vamos a ver ese punto verdaderamente si es correcto o no es correcto. ¿O a qué hace referente con ese punto de la serpiente? Dice, era el más astuto de todos los animales salvajes. Ahí hay otro punto. Era el más astuto de todos los animales salvajes. Esa palabra todos, ahorita la vamos a ver en otra versión. Cuando yo digo esa todos, hago relación de que esa serpiente también pertenecía a un grupo de animales salvajes, ¿cierto? Pues vamos a darle entendimiento a ese punto también. Y vamos a ver de que esa serpiente no pertenecía a algo que Dios había creado, ¿sí? Sino hasta después de algo que Dios habla sobre esa serpiente. Y le dice, y te arrastrarás, desde este momento en adelante te arrastrarás, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que antes no lo hacía? No me estoy haciendo entender de pronto en ese aspecto. Voy otra vez. La serpiente cuando dice que era más astuto de todos los animales, la hacía perteneciente a ese grupo de animales salvajes. Resulta que ese animal no hacía parte de ese grupo de animales salvajes. Es más, no hacía parte a ninguno grupo de animales, porque no era algo que Dios había creado él. Sabemos que Satanás, algo que él ha hecho es tratar de imitar lo que Dios hace, ¿sí? Por eso tiene que uno, para poder entender ese punto hay que ver muchas versiones y que en muchas versiones cambian palabras, ¿sí? Pero por eso hoy vamos a llegar al punto de poder entender verdaderamente si era o no era una serpiente. ¿Mm? Yo les hago una pregunta para que ustedes vayan analizando este punto. ¿Satanás puede tomar el cuerpo de un animal? Totalmente. Ok, Totalmente. ¿cierto? Entonces, punto claro, punto clave ahí. ¿Listo? ¿Satanás puede transfigurarse él y tomar la figura de algo? Sí. Como cuando dicen, es que se me apareció mi abuelito que murió hace no sé cuántos años. ¿Qué está haciendo? Se está personificando en la figura de esa. ¿Para qué? Para engañar, para atormentar, para engañar, para hacer muchas cosas que hagan a favor de él, ¿sí? Y eso lo pueden hacer los demonios. ¿Mm? Entonces, eso también está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Elohim le dijo
que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no nos permite comer, dijo Dios. No deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué vieron en este punto de este verso 3? ¿Quién le advirtió? ¿Qué le advirtió? Que no, o sea, que si llegaba a probar de ese fruto, iba a ocasionar un pecado, o sea, iban a morir. Miren los puntos, analicen bien el texto 3, el punto 3. Aquí vamos a empezar a agilizar nuestra mente. ¿Qué dice el punto 3? Lo vamos a volver a leer. Es solo del fruto del árbol que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Cuál había sido el mandato que Dios había establecido para ese punto? Correcto, solo que no lo comieran. Ella le añadió el último punto, no lo tocaren. ¿Listo? Por eso tenemos que analizar cada parte que dice la escritura. Cuando nosotros le añadimos algo, automáticamente le estamos diciendo a Satanás, siga, sígase por aquí que está más cerquita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está añadiendo algo que nunca, o sea, está poniendo palabras que Dios no había dicho. ¿Sí? Entonces, el enemigo, el adversario, el oponente, toma esas cosas para volverlas a su favor. ¿Sí? Ah, no, es que no tocarle. Entonces, hay un miras, que eso también lo vamos a ver ahorita, sino que le estoy como contando así como por encima de qué es lo que vamos a hablar, que dice que la serpiente posiblemente, o Satanás en ese momento, cogió y empujó a la mujer, tocó el árbol y le dijo, tocaste, lo tocaste, ¿cierto? Y no moriste. ¿Sí ves? ¿Y ahora qué pasa si lo comes? No te va a pasar nada. Entonces, si ve lo que pasó desde de una palabra de que le añadió, o sea, le añadió por donde iba a caer. ¿Mm? Entonces, por eso cuando nosotros decimos, yo estoy bien, ¿qué hace el enemigo? ¿Ah, sí? ¿Usted está bien? Venga, miramos a ver si sí está bien. Y utiliza las mismas palabras que sale de la boca de nosotros para coger y provocar una situación en medio de nosotros. Por eso nosotros conectemos la lengua con la cabeza, ¿sí? Conectemos la lengua con la cabeza para poder no darle cabida al enemigo. ¿Mm? Entonces, ¿qué sigue? ¿No morirán? Respondió la serpiente a la mujer. Yahweh sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio el árbol, era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y también comió. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí porque no creo que podamos avanzar hoy más. Porque este es el punto principal de lo que se desprende de ahí en adelante. ¿Sí? Y vemos que más adelante, en el 3:15, Dios lanza una promesa, como de, les voy a dar una oportunidad. Y es cuando dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí? O sea, entre Satanás y el pueblo de Israel, que es que representa a la mujer en ese momento. O sea, Dios dio una salida para esa condición en la cual había caído el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿hay misericordia de parte de Dios? Claro que sí. ¿Y esa misericordia ha venido transcurriendo durante cuánto tiempo?
5.784 años. Dios lleva trayendo misericordia. Pero ese tiempo se está acortando, ¿sí? Y va a haber un punto en el cual, por eso Dios nos va a mandar en este entonces, es hablar su palabra, hablar su verdad. Porque todos tienen que escuchar su palabra para que no digan ninguno, pero Dios nunca me habló, ¿sí? Entonces, en ese momento, en cuando ya se hable, en todo el mundo se está hablando su palabra, ¿qué va a pasar? Va a empezar los tiempos cruciales de todo lo que Dios había establecido. Entonces, Génesis 3 es uno de los capítulos más importantes en todas las escrituras. Es el punto de partida para el resto de las escrituras. Es el punto de partida de todo lo que tuvo que empezar a resolver a causa de lo que pasó en ese momento de esa conversación con Satanás. Es el comienzo del gran drama de la historia de la humanidad que ha permanecido por más de 6.000 años y nos habla de la condición del universo. ¿Por qué digo 6.000 años? ¿Antes de la creación qué? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento Hasatán fue destituido o Lucifer fue destituido del cielo, de la presencia de Dios? ¿Antes o después de la creación? Yo diría que antes, porque dice que en el principio todo hubo una guerra desordenado. No, todo era Antes oscuro hubo y una guerra desordenado. y fue lo que pasó con el Eterno. Fue antes. Hubo las ediciones. Correcto, fue antes. ¿Sí? Por eso digo que fue más de 6.000 años, porque hasta el momento llevamos eso. ¿Sí? Llevamos casi 6.000 años, pero desde la salida del huerto del Edén. Pero Satanás desde antes de eso ya estaba tratando de buscar también, porque cuando él fue destituido con la tercera parte de ángeles. Y eso pasó antes de que Dios empezara su obra creadora de Bereshit. ¿Sí? Entonces, todo esto, o todo este tiempo, Satanás siempre ha tratado de qué? De destruir, pero de querer ser mayor que Dios. Eso fue de las cosas que hizo él para ser destituido. Querer ser más que Dios. Y por eso en este momento, aún él quiere hacer más que Dios. Y eso va a ser un punto en el cual Satán empezó a hacer y empezó a operar por ese punto, por ese lado de la genética. Yahweh hizo al ser humano, ¿sí? Génesis 1:26. ¿Mm? Lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces después vamos a ver un paralelo de que Satanás también hizo algo parecido a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Entonces, ya vamos para allá, no se me adelante. Entonces, por más de 6.000 años, y nos habla de la condición del universo, de cómo perdimos la comunión con Dios, marca el inicio de la espiral de descenso para la humanidad, creada por el problema del mal y el sufrimiento de nuestro mundo. Por otro lado, también nos da la buena noticia de que Dios tiene listo un plan para rescatarnos, el cual involucra la necesidad apremiante de un Salvador. ¿De quién? De Yeshua Hamashiach. Correcto. Les voy a abrir un poquitico más el entendimiento sobre el por qué fue antes de. Hay un libro que es el Génesis Apócrifo. Ese libro nos lleva a poder entender un poco más de lo que pasó antes de la creación. Dice que Dios planeó y siempre Él ha tenido dos planes, ¿sí? Y como Dios ve el futuro, por eso hace dos planes. El primer plan lo hizo ¿con quién? Con Adán, exacto. Él puso a Adán y Adán era el que iba a ser el encargado de destruir a Satanás, a Satán, ¿sí? Pero como Dios ya sabía de que no iba a poder
sino que Él lo envió de todos modos. Vamos y probamos porque pues lo vamos a poner con una condición, que es el libre albedrío también y que Él va a tener la capacidad de poder soportar todo lo que va a pasar a su alrededor. Aún estando con Dios, pero también iba a permitir de que tuviera un libre albedrío, la capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, después de eso, vemos de que el Eterno había ya hecho dos planes, ¿sí? El segundo plan, ¿cuál era? El Mashiach, ¿sí? El mismo Yahweh hecho carne, ¿sí? Y habitando entre nosotros. Entonces, si ven el punto de cómo Dios nos usa, o sea, no creamos, porque muchas veces nosotros vemos a Dios y me perdonan por esta palabra, pero lo vemos como un tonto. Pero los tontos somos nosotros, ¿sí? El tonto es el ser humano en no creerle de lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. Y caemos en esa insensatez. ¿Qué significa la palabra insensatez? Tonto, ¿sí? Como tontos, ¿sí? Creyendo de que Dios no puede hacer. Sabiendo de que Dios no hace, es porque nosotros no merecemos que Él lo haga. Por eso Él nos dice santidad, obediencia, guardar mi palabra, guardar mis mandamientos, reconocer. Y ahí es cuando Dios nos lleva, ok. Entonces, si tú obedeces, Dios no tiene ningún problema en darte, en entregarte. Pero si no obedeces, no esperes nada porque no te va a dar nada. Porque no es uno digno de recibir. Romanos 5:15 dice, pero no hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Perdón, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo favorable e inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Yahweh y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre. ¿De quién? De Yeshua Hamashiach. Romanos 5:15. Satanás se motivó rápidamente después de que ve al hombre y la mujer que se casaron al final del verso del capítulo 2, ya que estos les permitía multiplicarse, según el mandato de Dios, así que no había tiempo que perder. Su mayor preocupación era de que ellos comieran del árbol de la vida, porque eso les permitiría vivir por siempre en rectitud a la obediencia a Dios. Lo que para Satanás significaría la derrota total, la victoria de Dios y su fin, ya que al final serían lanzados al lago de fuego como parte de la sentencia por su rebelión. De todos modos, esto va a pasar. Sí. O sea, Satanás ya no tiene escapatoria de esto, porque Dios ya lo estableció y lo sentenció desde el principio. ¿Mm? Desde el principio lo sentenció. Y ahorita lo vamos a ver. Apocalipsis 20:10, ¿qué nos dice? ¿Quién me ayuda con ese texto? 20:10. Y a Satán que nos engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso fue algo que ya estaba establecido desde hace mucho tiempo. Y él está buscando la forma de cómo escapar. Pero buscando la forma de cómo escapar, no lo va a lograr escapar. Pero sí sabe qué va a hacer. Arrastrar a muchos. Lo mismo que hizo al principio. Es que, mire, hay algo que Satanás cree que él tiene bajo control todo. Y no es así, porque aún Satanás es muy predecible de lo que hace. Él maneja tres aspectos y ahorita los vamos a ver más adelante. Y son los que mueven al ser humano. ¿Ustedes qué creen que mueve al ser humano? El dinero. Los deseos de los ojos, la vanagloria. ¿Qué más? ¿Con qué cosas fueron, y vayan pensando en este punto, con qué cosas fue tentado el Mashiach cuando estuvo en el desierto? Cuando estuvo en el ayuno. Poder. Reconocimientos, poder, hambre. Poder.
Vaya pensándolo y ya llegamos a ese punto. Pero los eventos en este capítulo nos hablan de que el enemigo gana la primera batalla contra el primer Adán, haciendo que la humanidad caiga en pecado, del versículo 6 al 8, introduciendo la maldad en este mundo y que los hombres se vuelvan parte de la misma rebelión que Satanás ha estado liderando por tanto tiempo. A su vez, Adán y Eva perdieron el poder de Dios, el poder que Dios les había otorgado para gobernar en la tierra, y se la transfirieron sin querer al enemigo, dándole la influencia y el control de ellos y su descendencia al diablo. Por esta razón, Dios los expulsó, de la perfección del jardín del Edén. En el momento en que Eva pecó, le dijo a Satán: gobierna toda mi generación. O sea, le puso en bandeja de plata toda la generación. Por eso, en ese momento, decíamos anteriormente que Satanás estaba mirando de que ya estaba como en los últimos puntos, pero también algo que también hace a Satán, y en este punto lo vamos a poder entender, y esto nos va a ayudar a discernir mucho, y nos va a llevar a entender cuando nosotros debemos de tomar una decisión. Que las decisiones con Dios, uno se toma el tiempo para darlas o para tomar las decisiones. Uno no dice, venga, haga esto. Ah, no, sí. No, cuando hay decisiones que hay que pedir dirección de Dios. ¿Sí? Porque, ¿qué hace Satanás? Y en este punto, ahorita lo vamos a profundizar más, pero se los quiero mencionar de una vez. Dice, cuando él miró que ya llegaba como el punto donde ya él también tenía, como que ya se sentía acorralado, ahí en el Midrash dice que en ese momento Satanás estaba esperando, pero estaba preocupado. Y les había expresado también a los otros demonios, o a los demonios que estaban con él, que estaba esperando el momento preciso en el cual ejecutar su plan. Pero Satanás nunca mencionó su plan, ni aún a sus demonios, sino que llegó el momento y como que me toca resolverlo a mí. Y de una vez él fue y actuó. ¿Listo? Entonces, en ese punto en el que él fue y actuó, fue que vio en el punto exacto donde la mujer estaba expuesta. Y ese fue el momento en el que él, muy sigilosamente, fue y empezó a hablarle. Todo esto nos lleva a un punto. ¿Qué empezó Satanás ahí? Una conversación. Pero fue una conversación que llevó a la mujer a tomar una decisión ya, rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía que si la dejaba pensar un poco más, se iba a reunir con Adán, aunque aquí en la parte dice que ella estaba con Adán, pero en ese momento no estaba con Adán, ¿sí? Estaba sola, expuesta, porque si Adán hubiera estado ahí, no hubiera permitido lo que ella permitió, ¿sí? Entonces, Satanás siempre va a llamar a que la persona tome decisiones rápidas, ¿sí? O sea, que la persona tome decisiones, ¿cómo? Equivocadamente, ¿sí? Cuando lo ponen a uno a decidir algo, uno dice, no, espera ese momento, porque en este momento hay como muchas emociones, hay como muchos sentimientos, espera ese momento, porque no es lo correcto. Debo esperar, preguntarle a Dios y tomar una decisión. Si ella hubiera hecho eso, no había llegado a ese punto. Pero Satanás, ¿qué hace? Cuando el hombre está vulnerable, Pues ya tomar decisiones a la ligera. Hagamos un recuento de pronto de algo que haya pasado en medio de la vida de los que estamos acá, que como que algo me lleva a un impulso a hacer algo rápido y Dios le vio y lo cogió uno. No, espere. ¿Sí? Y analicemos la situación. Si yo hubiera tomado esa decisión, hubiera tomado una decisión errónea. Pero Dios me dijo, espera un momento, piensa, pregunta y ahí sí actúa. ¿Mm? Y Dios siempre va a actuar de esa forma. Cuando hay decisiones importantes que tenemos que tomar, por eso tiene que uno preguntarle a Dios. ¿Sí? Por eso cuando nos dijeron a nosotros, tienes que salir. Y uno dice,
No estoy dudando de la palabra de mi siervo. Yo lo creo, pero también necesito la certeza de lo que Dios me está diciendo para que esas dos se unan y yo me voy tranquilo. ¿Sí? Y yo sé que Dios me va a respaldar. Pero si no hay esas dos, De una y después se lanzó de una, llegó, pensó que era diferente y hubo un fracaso. ¿Mm? De pronto sí era la decisión que tenía que tomar, pero no en el tiempo que tenía que tomarla, porque había aún todavía cosas que se tenían que desarraigar. Aún el alma, esa alma animal todavía estaba actuando como un animal, por impulsos. ¿Mm? Entonces, por eso Dios lo lleva a uno, espere, ¿sí? Pregunte, busque esa relación con Dios que le dé la tranquilidad, la shalom y actúe. Qué diferencia, ¿no? No, si es que yo le creo a Dios y pum, y allá de narices fui caí. Si era la acción y si era la decisión que tenía que tomar, sí, pero de pronto no era el tiempo. O muchas veces Dios quiere acelerarle a uno y uno dice, no, no es el tiempo, ¿cierto? Dice, no, es que para mí no es el tiempo, pero para Dios sí es el tiempo. Por eso uno tiene que estar atento, tener esa intimidad con Dios para saber y alinearnos a sus tiempos. No solamente a los tiempos de las fiestas, sino a los tiempos en los cuales tenemos que dar cada paso. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Primera de Corintios 15:45. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, el Mashiach, es un espíritu que da vida. ¿Listo? La narrativa se divide en qué? En lo primero, el diálogo con la serpiente del verso 3 al 1, del capítulo 3 del 1 al 5. Adán y Eva cometen el pecado del capítulo 3 del 6 al 8. Dios cuestiona al hombre y a la mujer del 9 al 14. El juicio divino es pronunciado. Dios inicia su plan de salvación para la humanidad del 14 al 19. Adán percibe esperanza llamando a Eva, a la mujer Eva, y Dios hace la primera vestimenta de piel de animal del 20 al 21. Y finalmente la expulsión de la pareja del huerto del Edén del 22 al 24. Este capítulo se muestra el primer pecado al desobedecer el único mandamiento que Dios dio al hombre, el no comer del fruto del árbol prohibido, lo cual llevó a la humanidad a la transgresión, a la degradación y a la ruina. El pecado original fue un problema de incredulidad que lo llevó a desobedecer a Dios. Dios enseñó a Adán cómo operar en un ambiente en donde existía el mal. Así que el hombre podía vivir por la revelación de Dios, obedeciendo y por la experimentación, o por la experimentación. ¿Sí? O sea, habían esas dos condiciones. El hombre podía vivir por la revelación de Dios obedeciendo o por la experimentación, o sea, por lo que cada uno quiere. Y eligió, ¿cuál de las dos? La experimentación, en búsqueda de su autonomía de Dios, o sea, desprendiéndose y decir, no, yo puedo solo, ¿sí? A eso nos lleva a lo que estaba hablando hace un momento. Cuando yo le digo a Dios, me voy a lanzar de una vez, y Dios le dice, no es el tiempo, pero yo me quiero lanzar de una vez. Me estoy volviendo autosuficiente, ¿sí? Y la autosuficiencia era una condición de los seduceos. ¿Sí se acuerda cuando aparecieron los seduceos? ¿O cuando estaban los seduceos? Cuando vino el Mashiach. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Seduceos, fariseos. Entonces, en ese momento, esa élite, que eran los seduceos, que tenían una posición altísima, se comportaban también de esa forma. Y eso había sido algo que Hasatán había implantado hace cuánto, ¿sí? Y que aún en estos momentos también la rige. Por eso decimos, es muy predecible saber cómo él maneja. Lo otro es que lo hace con muy sigilosamente. ¿Mm?
pero Él es predecible. Sabemos qué fue lo que implantó que esto, y aún el ser humano, sabiendo cómo actúa y vuelve y cae. ¿Sí? O sea, es muy vulnerable el ser humano hacia esas acechanzas. Entonces, ¿qué lo motivó al ser humano a buscar esa experimentación propia y buscar esa autonomía fuera de Dios? Pues fue motivado por algo que Satanás implantó también. ¿Y fue él? Sí, esa es una parte de la que, pues por eso toma la decisión. El orgullo, ¿sí? El orgullo. La misma actitud que causó la caída del mismo Lucifer. Por orgullo, por quererse ser más que Dios, fue destituido. Cuando Adán pecó, Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Nosotros pecamos? ¿No? Claro que sí. Venimos con una naturaleza caída. Por eso, en este momento nosotros también tenemos esa naturaleza caída. Y eso es lo que nosotros debemos cuidarnos. Y eso es lo que muchas veces nosotros ignoramos. Es que yo ya estoy andando con el Mashiach, entonces me relajo. Yo ya me arrepentí, me relajo. Porque queremos que todo Dios lo haga. Y no es así. Dios ya dio su punto. Nos entregó al Mashiach. Él hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Porque si no hacemos la nuestra, nos vamos a relajar. Y al relajarnos, adivinen qué va a pasar. La cascarita de plátano. Y él no lo dice. Cuidado Exacto. Entonces, ellos tenían la opción de decidir a quién creer y eligieron creerle a quién. A la serpiente, en lugar de creerle a Dios. En este momento la relación con Dios se rompió y el hombre se convirtió en un rebelde y en un pecador. ¿Listo? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo, por la fe, vivirá. Hablábamos de un personaje que no creía y el Mashiach le dijo, ¿no crees? Decía, ay Tomás, más es mayor el que cree sin ver, ¿sí? Entonces, es algo, esa fe es algo que lo que habíamos venido aprendiendo, que es algo que implanta Dios, porque muchos decimos, queremos de esa fe, pero esa fe la tiene que implantar Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Mm? Porque si no es implantada, nosotros como seres humanos no sabemos qué es eso. No sabemos qué es la fe, ni cómo expresarla, pero es que yo digo que tengo fe, pero eso no es suficiente. Todos podemos decir que tenemos fe. Aún nosotros le preguntamos a alguien del mundo que está andando en este mundo y dice, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Pero no muchos saben cómo expresar esa fe. ¿Sí? Y a todos se les dio, dice la palabra de Dios, una porción de fe. Pero Mm. no, como tú dices, no la conocen. No la conocen. El concepto del primer pecado con sus consecuencias universales son el tema principal de todo el resto de la Biblia, de la palabra. La creación después de la rebelión de Adán fue alterada en una condición irreparable, una situación similar a la que teníamos en Génesis 1:2. ¿Qué dice Génesis 1:2? Ok. Hubo una condición irreparable, claro que en ese momento fue reparable y se convirtió más adelante en algo reparable con el Mashiach. Y era Tohu y Bohu. ¿Qué significan?
sin forma, y bohu, vacío. Tohu, sin forma, bohu, vacío. Causa tal vez por por la rebelión de Satanás. O sea, en ese momento, cuando el hombre pecó, volvió a salir una condición anteriormente, sin forma y qué, y vacía. Así se convirtió el ser humano. Algo que tenía forma dentro del huerto del Edén, al salir del huerto del Edén, ya no estaba otra vez en esa misma condición, sin forma y vacío. Es decir, que el universo en el que vivimos ahora es diferente de como Dios lo hizo originalmente, en la perfecta creación, de forma que no podemos imaginarnos cómo era el mundo originalmente. Podemos relacionarlo con algo que nos menciona la palabra, pero no podemos experimentar verdaderamente cómo era estar en el huerto del Edén, ¿cierto? Que nosotros podamos, no, voy a entrar al huerto del Edén, ya vengo. No lo podemos ver, ¿cierto? No lo podemos experimentar de esa forma, como tan personal. Lo podemos experimentar en estos momentos de una forma espiritual, ¿sí? Cuando tenemos esa relación con Dios. Dice, venga a mí tu reino. O sea, el reino de Yahweh, podemos entrar al reino de Yahweh. ¿Sí? ¿Y es entrar al reino de Yahweh qué significa? ¿Quién puede entrar al reino de Yahweh? Sí, Los justos. sí. ¿Qué más? Los obedientes. Todos los que se basan en la santidad, todos los que son obedientes a su palabra, pueden tener acceso al reino de los cielos. Vamos a seguir. Romanos 8, 20, 22, ¿qué nos dice? Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Yahweh, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Entonces, dice que en contra de su propia voluntad. ¿Fue voluntad de Dios? No. El ser humano quiso coger su propia voluntad y dice en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso debemos en este entonces, otra vez vuelvo a alinearnos a la voluntad de Dios. Pero cuando regresamos con Yeshua, Él nos promete que va a ser una nueva tierra y un nuevo cielo, en donde tendremos una felicidad constante en la eternidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran perfectos. No había mal en ellos. ¿En dónde dice eso? Génesis 1, 26. Eran conforme al diseño original. ¿Listo? En el jardín del Edén no había tentación, sino un mandamiento, el no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En este entonces, ¿qué tenemos nosotros? Mandamientos, ¿cierto? ¿Y esos mandamientos qué hacen? Cuando nosotros lo cumplimos, Nos protegen. nos protegen, ¿qué más hace? Nos santifica, nos tienen resguardados dentro de los límites de Dios. Pero si nosotros quebrantamos uno de esos mandamientos, ¿qué pasa? Salimos del propósito. Nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Y no, la culpa es de cada uno. Nadie le dijo que lo hiciera. O de pronto sí le dijeron que lo hiciera. Pero de nosotros dependíamos si lo hacíamos o no lo hacíamos. Por eso Satanás siempre lo va a llevar a tomar decisiones impulsivamente. Pero esas decisiones que se toman así como impulsivamente, ¿a qué lo llevan a uno? A un fracaso. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos de tomar nuestro tiempo en las decisiones. No salir como locos a hacer cosas que no debemos de hacer.
O sea, Dios siempre nos lleva, no, espera un momento. Porque uno dice, ¿será que me está hablando Dios o será que me está hablando el enemigo? ¿Mm? En ese momento, el enemigo le está hablando a Eva y le hizo creer que lo que iba a hacer estaba bien. ¿Mm? Y en este momento, pues pasa igual. El enemigo está ahí y está poniendo cosas en nuestra mente. ¿Mm? Para hacernos caer. Pero de nosotros depende si lo hacemos o no lo hacemos. Por eso es una determinación propia. Génesis 2, 16, 17. Y ordenó el Adón su Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comáis o comas, ciertamente, morirás. Ese morirás, ¿qué es? Espiritual y físicamente. Morirás. Correcto. Entonces, era lo que veníamos hablando anteriormente. Cuando aquí Dios da un mandamiento, ¿cuál era la ordenanza de Dios en este momento? No comer, ¿cierto? No comas de ese árbol. En un momento en el que Eva y Adán estaban separados, la serpiente antigua, Satanás, engañó a la mujer. ¿Sí? En un momento en que ellos estaban separados. El Génesis apócrifo hace una narrativa de que Adán estaba lejos de Eva. Y en un momento Adán se dio cuenta, como que miró a su alrededor y dijo, no la puedo dejar sola. O la dejé sola. La expuse. Decía que él se dirigió desesperadamente hasta el lugar donde estaba la mujer. Pero cuando llegó, ya había sido tarde. ¿Sí? Entonces, por eso, es que en este entonces las mujeres son tóxicas con los hombres. O los hombres con las mujeres. No, mentira, no, eso no es. En estos tiempos eso no puede estar. Entonces, el dejar sola, si yo dejo sola a mi esposa, es dejarla expuesta. ¿Sí? Dejarla expuesta. O sea, es darle cabida al enemigo, que el enemigo se la lleve. Y automáticamente el enemigo se lleva a mi esposa y yo digo, no, yo estoy firme. Se debilitó. Porque dice que la mujer, ¿qué hace? Es la que rodea, es la que resguarda al hombre. ¿Sí? Y si yo ya no tengo esa protección, también me vuelvo vulnerable y yo digo, no, yo estoy bien. Ya ahí lo dijo. Entonces, si ve la función tan importante que cumplen los dos después de que Dios también los unió a ellos dos. La mujer leal es la que rodea y el hombre es el que tiene esa relación con Dios para que todo también. El sacerdote, lo que tú hablabas, Estefano. Es donde el sacerdote entra o el hombre entra a ejercer esa verdadera función para que todo esté correctamente. ¿Sí? Pero si yo la dejo sola y le digo, haga usted solo toda, porque muchas veces ha pasado y ha pasado en esta comunidad, de que simplemente el hombre se relaja y dice, no, pues como ella es la que hace todo, pues hágalo todo. Y uno se relaja, ¿sí? Y digo, no, yo estoy bien, yo soy el varón de la casa, no solo de apellido. El varón de la casa. Y solamente por ser el varón, yo tengo acá hagan esto, hagan aquello. ¿No? Esa no es la sola función del esposo, sino es el de traer la dirección de Dios para saber cómo nos vamos a mover. ¿Sí? Si yo no tengo dirección de Dios, ¿cómo voy a llevar a mi familia? ¿Cómo voy a llevar mi casa? Muy difícil, ¿cierto? Y ahí en ese momento es cuando llegan esos pensamientos y Satanás, güey, cautiva una mente y lo lleva a tomar decisiones erradas, incorrectas. El nombre, perdón, de Eva viene del hebreo Java, que significa vida, según Génesis 3:20. ¿Qué dice Génesis 3:20? Vayan buscándolo ahí.
Yahweh le dio ese nombre porque era la fuente de la vida, de todo lo vivo. La palabra hebrea está relacionada con suspiro. Entonces, Dios le dio ese nombre, ¿por qué? Madre de todos los vivientes. ¿Qué dice ahí? Exacto. Que de ahí iba a venir la descendencia. ¿Sí? Adán viene del hebreo hombre, rojizo, sangre, o bien hecho de tierra. Posible combinación de palabras de Ha-Adam, terreno, y Ha-Adamá, rojizo, nombre del primer hombre en la Torá. También encontramos el Ben Adán, literalmente significa hijo de Adán, o sea, el ser humano. ¿Listo? Ya tenemos esos dos conceptos. Que a través de Eva iba a venir también la descendencia. Y eso fue lo que Satanás contaminó, ¿sí? Contaminó esa descendencia. Porque si él sabía que si no contaminaba esa descendencia, pues él también iba a ser destruido y iba a ser el final de él, ¿sí? Pero su plan resultó. Y por eso vimos que según ese Midrash, dice que Adán la había dejado sola, la había dejado expuesta. Y es ahí cuando Stephanie también nos decía ahorita, no cumplió con las exigencias como hombre en la casa, ¿sí? Entonces, no ejerció verdaderamente ese sacerdocio. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros de pronto en algún momento lo hicimos? Dejamos de cumplir ese sacerdocio y tuvimos que vivir muchas consecuencias. Y ahora vemos desde dónde viene esto. Y de que Satanás no todo lo hace él simplemente hace, el resto lo hacemos nosotros. Nosotros nos acabamos de darle forma a lo que puso Satanás en nosotros. Por eso es que no hay que darle la cabida al enemigo para que él ponga cosas que no son. La serpiente, Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Adonai, su Elohim, había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y ahí es donde vamos a empezar ya el desarrollo total de este texto. Lo anterior era como una introducción. La serpiente era más astuta. ¿Listo? ¿Qué dicen sus versiones? ¿Eso? ¿Astuta? Era astuta, Ok. Más que todos los animales. Me van buscando, María Paula me va buscando Job 5:12 y 15:5. ¿Listo? Y Jaime busca Proverbios 12:16 y 23:13. La serpiente es presentada como una criatura más astuta que otros animales. La palabra astuto, arum, A-R-U-M, se usa en la Biblia unas pocas veces para indicar una tendencia desfavorable de carácter. ¿Sí? Astuto, una tendencia desfavorable de carácter. Ustedes se han escuchado, que ahorita vamos a ver el otro punto, que es que Dios nos dice también, sean astutos como la serpiente. Ahí lo hace parte de algo favorable. No nos está diciendo sean como la serpiente, sino sean astutos como la serpiente. ¿Qué es ser astutos como la serpiente? despiertos, pendientes, Sí, atentos. atentos. Exacto. Job 5:12 y 15:5, ¿qué nos dice? El frustro de los planes de los que traman para el trabajo de sus manos no prospere. Para que el trabajo de sus manos no prospere. ¿El qué? Él frustra Frustra los planes. de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Ok. ¿Qué es eso? Astuto. ¿Cierto? Tiene astucia. 15:5.
tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y tus palabras se basan en el astuto engaño. Ok. O sea que Hasatán es astuto con el engaño, ¿sí? Entonces, él es astuto de una tendencia desfavorable de carácter, que eso también lo implantó en el ser humano. ¿Mm? Nosotros hay veces estamos cometiendo algo incorrecto, pero aún uno dice, no, lo voy a volver como para que se vea algo correcto. Me voy a volver astuto ahí sí como una serpiente, pero ahí sí en una forma desfavorable, para que no ser descubierto. Y nos volvemos astutos en que no seamos descubiertos. Pero como eso Dios lo muestra y lo revela, y es lo que muestra el alma. Por eso les decía, ese punto de Juan 7:24 nos lleva a juzgar no por lo que vemos, sino por lo que hay en el alma. Porque muchas veces el ser humano puede una apariencia de piedad, que también la pone Satanás, pero a la final en su corazón o la intención de su corazón es otra muy distinta. Por eso debemos de tener mucho discernimiento en ese aspecto. Con el significado de ser diestro o hábil, pero generalmente se usa en un sentido favorable de ser prudente. Proverbios 12:16 y 23:13 que nos dice. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirás. Ok, entonces ahí en un sentido favorable nos lleva a hacer actos que son prudentes, que también es una parte de una astucia también, pero favorable. Y es el de, por lo menos, si Dios nos dice, hay que darles varita. ¿Mm? ¿Ahí qué quiere, qué nos lleva a eso? A una corrección, ¿sí? A algo que va a ser favorable. O sea, que si nosotros nos mostramos con esa también, con ese carácter de corregir, va a ser algo favorable, no desfavorable. Este último significado favorable pareciera preferible aquí, pues la serpiente era uno de los seres creados de Dios que Dios había declarado bueno, ¿cierto? Y hasta bueno en gran manera. Génesis 1, 25, 31. Estamos hablando de la palabra serpiente o de la serpiente como animal. Tengámoslo claro. El mal carácter de las serpientes de hoy es un resultado de la caída y la maldición subsiguiente y no una característica de ese animal cuando fue creado. La objeción de que la serpiente no era un animal verdadero, sino ser algo sobrenatural, ¿sí? Difícilmente necesita una refutación seria en vista de la declaración explícita de que era ciertamente un animal. Sin embargo, todas las escrituras aclaran ampliamente que la serpiente misma no fue responsable de la caída del hombre, sino Satanás. ¿Listo? Entonces, ¿de quién era la responsabilidad o quién fue el responsable de la caída del hombre? Satanás. Era algo que no podía solamente hacer un animal. ¿Mm? Entonces, ahí empiezan como preguntas en nuestra mente. Bueno, entonces, ¿qué era? ¿O ese animal qué pasó? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿una serpiente hablando? Entonces, Juan 8:42, para antes de llegar a ese punto, María Paula, Juan 8:44 y Javi, 2 Corintios 11:3 y 14. Stephanie, ¿me ayudas con Romanos 16:20? Juan 8:44. Sí. Pues ustedes son hijos de su padre, Hasatán, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ok. Satanás es predecible. Es mentiroso porque la escritura ya nos lo están mostrando quién es, o sea, nos lo está exponiendo.
Y uno dice muchas veces, no, es que yo no tengo por qué conocer de Satanás. Yo tengo que conocer cómo actúa él, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo voy a saber si eso proviene de Dios o proviene de quién? ¿Sí? Como cuando llega y le golpea a alguien por allá a Giovanni para medianoche. Y Giovanni sale, ¿de quién es? ¿De parte de Dios o de parte del diablo? ¿O no le levanta? Entonces, por eso tenemos que conocer tan bien cómo se mueve el enemigo, el adversario, ¿sí? Para poder nosotros cuidarnos y saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues aquí está todo. Pero muchas veces lo cogemos y dejémoslo allá, abrámosle el otro Shabbat. ¿Sí? Entonces, segunda de Corintios 11, 3 y 14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Ok. Entonces ahí vemos que él puede cambiar y ponerse de una u otras formas. ¿Para qué? Para hacer caer. Se disfrazará de ángel de luz. Va a estudiar los sentidos de las Ujú. personas, por eso van a querer ¿Qué es lo que él ha hacer hecho? ¿Qué es lo que él ha hecho en todo este tiempo? Suplantar. Eso es una característica, sí, suplantar. Pero también lo que él ha hecho es empezar a moverse de una forma, tomando personas que llevan a multitudes de personas a no dar en el blanco, a no llegar a la Torá, a lo que Dios estableció para su pueblo. Por eso dicen, pero es que la Torá fue abolida. Y aún en el Brit Hadashah nos dice que Yeshua no vino a abolirla, sino a completarla, ¿sí? A vivirla en ese momento. Entonces, por eso no podemos dejar a un lado lo que ya Dios escribió, porque es que desde Génesis podemos establecer el final. Dios en Génesis nos muestra el final de todo. Entonces, por eso es tan importante ver que en ese momento que estaba hablando que temo de que aún el enemigo pueda engañarlos otra vez. O sea, somos vulnerables cuando permitimos ser vulnerables, porque no tenemos verdaderamente esa protección. ¿Sí? No tenemos, no tenemos esa cosa que nos resguarda, o el Espíritu Santo que es el que nos resguarda de caer en situaciones en las cuales son incómodas y que van a llevar al ser humano a una decadencia, o sea, a retroceder. Eso es lo que Hasatán hace. ¿Qué dice Romanos 16:20? El Elohim de paz pronto aplastará la gracia de nuestro Señor. Ok. Entonces, después de todo esto, él ya no tiene nada que hacer, pero sí está tratando de a quién arrastrarse. Sí, hasta es como se diría en acá en nosotros, es un ardido, ¿sí? un resentido. Un resentido. Que lo que lleva es, lo que está tratando es de arrasarse a los que más pueda, porque él ya sabe también cuál va a ser su final. Dice, con todo esto, Satanás, en un sentido figurado, ocasionalmente es llamado serpiente, porque usó de ella como un medio en su intento de engañar al hombre. Apocalipsis 12, 12, 9 y 22. Apúntenlo ahí. Fue la astucia de Satanás lo que llevó al éxito en contra de Eva. No la astucia de la serpiente como un animal, sino la astucia de Satanás. Segunda de Corintios 11:3, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Ese texto ya lo habíamos leído anteriormente. En Ezequiel 28, 13 y 19 nos dice que Satanás estaba en el Edén. Muchos otros pasajes asocian a una serpiente o una criatura con forma de serpiente con Satanás.
como está en Job 26:13, ¿qué dice Job 26:13, María Paula? Me ayudas, Stephanie, con Isaías 51:9 y Javi Apocalipsis 12:9 y 22. ¿Qué dice Job 26:13? Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Ok. Serpiente deslizante. ¿Y el 51:9 qué nos dice? Isaías. Despierta, oh Señor, tu poderoso Al dragón. O sea, se toma referencia como Satanás, serpiente, dragón, ¿sí? ¿Qué dice el 12:9 y el 22? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente Ok. antigua, Gran dragón, serpiente antigua. que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el 22 dice, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok. Ezequiel 28 nos dice que Satanás, antes de su caída, era un ángel del más alto rango e importancia, incluso el líder de la adoración en el cielo. Isaías 14 nos dice que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o superior a Dios y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Al parecer, antes de la maldición pronunciada en Génesis 3, 14, 15, la serpiente era diferente a lo que hoy conocemos como una serpiente. Esa criatura no comenzó como una serpiente como la conocemos, se convirtió en una de ellas. ¿Sí? Por eso cuando las escrituras nos muestran, yo no puedo creerle solo una versión, sino tenemos que mirar como más a profundidad qué vienen o cuáles son esos textos implícitos que están ahí que me van a llevar a entender este punto. La criatura que tentó a Eva se convirtió en una serpiente como resultado del juicio de Dios sobre ella y fue deslizante lejos entre los arbustos para el gran horror de Adán y Eva. Los espíritus demoníacos, aquí es donde vamos a mirar toda la parte espiritual de cómo se mueve también Satanás. Dice, los espíritus demoníacos evidentemente tienen la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, para residir en el cuerpo humano o animal. ¿Cómo podemos ver eso? En el cuerpo humano. Deme un texto donde esté representado el enemigo o una posesión demoníaca en la Biblia. En el cuerpo humano. Correcto. Y después de ahí me muestra la posición en el animal. En los cerdos. O sea, ellos tienen la oportunidad de estar o en un cuerpo de nosotros o en un cuerpo animal. Lucas 8:33, ¿qué nos dice, María Paula? Lucas 8:33. Dice, así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Ok. Entonces ahí vemos lo que estábamos hablando ahorita. ¿Listo? En esta ocasión, Satanás escogió residir en el cuerpo de una serpiente antes de la maldición. ¿Listo? O sea, él tomó el cuerpo de una serpiente. Pero ahora vamos a ver verdaderamente si él tomó el cuerpo de una serpiente. Un Midrash dice que la mujer no se sorprendió al hablar con la serpiente, porque Adán y Eva tuvieron una conversación libre con los seres angelicales que a menudo aparecían en forma de hombres. Si esto es cierto, no era extraño para Eva que un ser angelical pudiera aparecer frente a ella antes de la maldición en forma de una hermosa serpiente. Es un Midrash, ¿cierto?
como los ángeles, ellos tenían contacto con los ángeles, entonces ellos podían tomar la forma de hombre. ¿Dónde podemos ver eso en la Biblia? Que los ángeles pueden tomar forma de hombre. Cuando aparecieron a Abraham, Y a, Ana, y a Sara, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. sí. ¿Sí? Ahí podemos ver que ellos podían tomar físicamente la forma de un hombre. ¿Listo? Entonces ella dijo, pues si ellos pueden venir en forma de hombre, pues también se pueden tomar la forma de una serpiente para hablarme. Entonces ese es un mirash, un pensamiento. Tal vez Satanás hizo la voz sobrenatural pareciendo que salía de la serpiente, o tal vez Satanás dijo esto a Eva en sus pensamientos. Lo que Satanás dijo es más importante que cómo lo dijo. ¿Sí? O sea, ¿qué pudo haber en ese momento? O que Eva pudo escuchar eso audiblemente, o que Satanás lo puso en sus pensamientos. Satanás también opera de esa forma en los pensamientos. Cuando alguien está vulnerable o en una situación de preocupación, Satanás llega y ¡pum! Pone pensamientos de como de mucha derrota, de frustración, de... ¿Sí? ¿Sí han experimentado de pronto eso? Ah, bueno, entonces ahí es donde uno tiene resistir, someteos a Yahweh, resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Eso lo dice Santiago. ¿Mm? Porque Santiago también conocía cómo se movía Satanás, cómo operaba él. Entonces, eso es un mirash, un pensamiento de algo que pudo pasar. Ahora vamos a ver por otro lado. Los grandes rabinos judíos y los eruditos de la antigüedad señalan que algo muy interesante en el verso 1, acerca de la serpiente. La serpiente era diferente a los animales salvajes que Dios había creado. La serpiente no era uno de los animales salvajes. La serpiente no solo era más astuta que los animales salvajes, podía hablar. Mira cuidadosamente la fraseología de los versículos. En el idioma inglés o español, por tener una mente de la cultura occidental, tiende a leer la palabra otro, haciendo que el versículo lea de ningún otro animal salvaje. ¿Sí? O sea, haciendo que el versículo lea de ningún otro animal salvaje. Pero eso no es lo que las escrituras dicen. En el versículo dice de ningún animal salvaje. Aparentemente la serpiente no estaba categorizada como un animal salvaje. La serpiente era única, un ser viviente diferente y distinto, pero en forma negativa. Ahora, ¿habrá tomado posesión el espíritu de Satanás de una pobre e involuntaria serpiente? Analicemos esa pregunta. ¿O Satanás tomó la forma física de una serpiente diferente y aparentemente atractiva, una forma hecha por sí misma para poder ser visible y así poder comunicarse con Adán y Eva? ¿Ustedes qué opinan? ¿La primera opción o la segunda opción? ¿Será que él tomó a la serpiente y hizo hablar a la serpiente como él quiso? ¿O será que era algo diferente? Algo diferente y como atractivo, que llamar la atención. como llamativo. Ahorita estábamos hablando de algo de lo que Satanás siempre ha hecho y es imitar todo lo que Dios había hecho. Entonces, Satanás en este momento estaba tratando de imitar algo de lo que Dios hizo al hombre, ¿cierto? ¿Qué él estaba haciendo? ¿Cuál era su maquinación en ese momento? ¿Cómo estaba operando esa maquinación Satanás en ese momento? Satanás puede falsificar cualquier cosa, y esto, de acuerdo con los eruditos de la antigüedad, que la serpiente pudo haber sido un intento de Satanás en imitar a Dios, creando vida, falsificando vida. Aparentemente al principio la serpiente podía moverse usando las patas, porque vemos que Dios maldijo la serpiente con una de las consecuencias de que iba a tener que arrastrarse desde ese punto en adelante.
¿Sí? Entonces, veamos el punto. ¿Qué pasó con el ser humano? Fue creado a imagen y semejanza. ¿Qué hizo Satanás? Quiso falsificar o copiar. Quiso ser un copista de lo que había hecho Dios, y adivinen qué hizo. Un cuerpo hecho de solamente carne para que habitara un espíritu. ¿De qué recuerdan ustedes eso de lo que hemos hablado en este tiempo acá? O bueno, en tiempos atrás. ¿Los qué? Los híbridos. Los híbridos. En ese entonces, los grises. Satanás empezó a utilizar también su astucia en esa forma negativa. ¿Para qué? Para crear un ser viviente, pero solamente iba a tener una condición. O solo dos condiciones: cuerpo y el espíritu que lo iba a poseer. Para él poder comunicarse, ¿sí? Pero como hubo una maldición de parte de Dios hacia él, es como lo que pasó en el endemoniado Gadareno. De un lugar salieron y habitó en otro. ¿Sí? Entonces es como si Dios lo hubiera cogido y lo voy a poner acá. Ahora te vas a arrastrar. ¿Mm? Entonces, si ven la forma en cómo Satanás opera, y no era una simple serpiente, que al parecer parecía o tenía rasgos, posiblemente, pero era un ser híbrido, lo que había hecho Satanás. Y para muchos de pronto les puede romper la cabeza esto. Y pueden decir, ¿cómo Satanás puede hacer eso? ¿Mm? Entonces, él tiene gran poder. Lo que pasa es que muchas veces también subestimamos lo que hace él, lo que hace Satanás. Por eso tenemos que también conocerlo bien, cómo es que él actúa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que él se va a empezar a mover? Entonces, muchas veces nosotros no le preguntamos a Dios algo. Y es de que, Padre, muéstrame qué es lo que piensa o cómo piensa actuar o cómo piensa Satanás empezar a tratar de buscar la caída de los que te servimos a ti. ¿Mm? ¿Le hemos preguntado a Dios? Padre, muéstrame cómo es que Él va a empezar a actuar para yo poder defenderme. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes. No, pues que se venga a ver cómo es que es. Sí. Que se venga a ver cómo es que eso, porque conmigo aquí, conmigo no va a poder. No nos confiemos mucho en lo que nosotros podamos hacer. Confiémonos en lo que Dios nos diga de cómo hacerlo. ¿Sí? Porque vamos a llegar a errar. Vamos a llegar a posiblemente a caer en una situación en la que creí que lo estaba haciendo bien, pero no lo hice bien. Actué erróneamente. Aparentemente el principio de la serpiente podía moverse cuando usando las patas, porque vemos que Dios maldijo a la serpiente con una de las consecuencias de que iba a tener que arrastrarse desde ese punto en adelante. Esta fue una vieja serpiente que llevó a la mujer y luego al hombre a rebelarse en contra de Dios. Démonos cuenta de que la serpiente está ubicada dentro del jardín del Edén, ¿cierto? Un lugar santo. Y aquí es donde entra también a rompernos la cabeza un poco ese punto. ¿Cómo así que la serpiente va a estar en un lugar que es santo? ¿Ustedes por qué creen? Vamos a ir más allá. No, era el mismo. Eso era algo que solamente lo podía hacer él. Ese trabajo solamente lo podía hacer él. Vamos a ver. Esto es un ejemplo más del jardín, un lugar físico, ¿cierto? Un lugar físico, pero de 4 dimensiones, siendo un paralelo del cielo, y el cielo es un lugar que no es físico, un lugar espiritual, fuera de las 4 dimensiones del universo. Aunque lo que pasó en el jardín es paralelo a lo que pasó en el cielo,
porque sabemos que Satanás estuvo en el cielo en un momento dado. Era un ser espiritual, especial y espiritual. La criatura espiritual más bella que jamás hubo, próximo al Dios mismo. No la vamos a llamar un ángel porque no hay mucha diferencia o hay muchas diferentes variedades de seres celestiales y espirituales, además de los ángeles, los querubines, los serafines, los seres espirituales, pero no son ángeles. Ellos son diferentes y aún son seres espirituales más poderosos que los ángeles. Y Satanás, llamado Lucifer, cuando vivió en el cielo, se rebeló en contra de Dios y fue arrojado de la tierra por esa rebelión. Así que aquí en la historia de la expulsión de la serpiente del jardín, tenemos esencialmente la misma historia, solo que en vez de tomar lugar en un ámbito espiritual, el cielo tomó en un lugar ámbito físico, el jardín del Edén. Tenemos a la serpiente, una criatura muy especial, diferente a todas las otras criaturas vivientes, caminando perpendicularmente por el jardín, viviendo en presencia de Dios. Luego se revela y su forma cambia y es arrojado del jardín, un paralelo con Lucifer siendo arrojado del cielo, la dualidad de la realidad tomando lugar. ¿Sí lo podemos entender? Se mueve en dimensiones y eso es lo que nosotros debemos de abrir el entendimiento de cómo se mueve el universo también. Se mueven en dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Estamos en este momento en una dimensión, pero los ángeles habitan en otra dimensión. Los demonios habitan en otra dimensión y Dios habita en otra dimensión. Cuando Lucifer estaba junto con Dios, él podía tener acceso a todas las dimensiones. Como los ángeles, los querubines, los serafines y todos esos seres celestiales se pueden mover en todas las dimensiones. Y es ahí donde entra lo otro que también rompe mucho la cabeza. Y es el punto en el cual podemos llegar a entender Satanás cómo se puede mover en esas dimensiones. Por ejemplo, More, cuando Satanás iba ante Yahweh y le daba quejas de Job, o sea, le decía, mire lo que es, cómo estoy actuando, algo así, él iba a un lugar, pues obviamente a la presencia. Sí, es algo similar. Ese punto hay que entenderlo bien, Sí. porque él no podía tener acceso Sí, no te a ese puedes lugar. acceso. ¿Ah? Pero Yahweh sí puede tener acceso a todos los lugares. ¿Mm? Así que, Entonces, ahí es donde entra todo lo que está ocurriendo y el fenómeno de la ufología, que llamamos en este tiempo. Satanás quedó limitado a solo moverse en dos. El ámbito físico en este plano, que estamos acá, y en el universo, donde ellos están habitando y donde habitan la mayor parte de ellos, las galaxias. Job nos muestra un lugar donde ellos habitan. ¿Qué galaxia nos muestra Job? ¿O qué constelación nos muestra Job? ¿Se han escuchado en Job las Pléyades? ¿Sí? Los pleyadianos, la constelación de las cabritas. ¿Mm? Entonces, muchas veces ignoramos esos, son planos físicos, ¿sí? Pero aún también son seres espiritualmente caídos, ¿sí? Por eso se llaman ángeles caídos, ¿sí? Pero ellos tienen que habitar también en unos cuerpos, porque la misma palabra nos dice que mientras que ellos no habitan en un cuerpo, ellos son atormentados, ¿sí? Entonces, ellos tienen que buscar un cuerpo en el cual habitar. El otro punto es de que para poder, ellos como solamente tienen acceso a esos dos planos, o sea, aquí a este, el terrenal, y al del universo, entonces ellos solamente se pueden mover en sus aparatos mecánicos, ¿sí? Que son las naves que llamamos en este tiempo. Por eso es que se han visto, vale la redundancia, avistamientos de todo lo que sucede, pero porque ellos se están moviendo, mientras que eso fue lo que perdieron ellos al salir o al ser destituidos de la presencia de Dios. Y ahora ellos tenían que inventar algo para poderse mover, ¿sí? ¿Qué pasa en este momento también con nosotros?
que ellos también tienen acceso a todo lo que está sucediendo acá. ¿Mm? Por eso ellos van, ellos vienen, ellos van y vienen. Pero los ángeles también, ellos sí se pueden mover libremente por todas las dimensiones. Entonces, vamos a seguir. Ese punto ya quedó claro. ¿Sí? Entonces, esa serpiente podía tener acceso porque se estaba moviendo en un plano físico, igual que era Adán y Eva, igual que era el jardín del Edén en esta tierra, ¿sí? Después de que pasó todo eso y Satanás implantó esa semilla del pecado, Dios tuvo que sacar al hombre porque estaba contaminado y tuvo que poner unos guardianes. Porque si él permitía de que un hombre contaminado con pecado viviera allá, también Satanás podía tener acceso a ese árbol de la vida. O sea, las escrituras nos dice que si eso lo hubiera permitido Dios, hubiera permitido de que una persona pecadora pudiera tener acceso al árbol de la vida. O sea, vivir con pecado. Y Dios tenía que asegurarse de que eso no ocurriera. ¿Sí? Entonces por eso tuvo que poner los ángeles con una espada de fuego para proteger la entrada al jardín. O sea, en ese momento sí puso una protección para el jardín, para que no entrara alguien contaminado con pecado. Satanás comienza su ataque violento diciendo a Eva que Dios era un mentiroso, en el verso 3. Luego que Dios había instruido a Adán de que si comía del árbol del bien y del mal, él moriría. La serpiente dice, ¿esto es cierto? ¿Que tú seguramente vas a morir? Y como resultado, tal blasfemia, la serpiente fue arrojada del jardín. Más que eso, fue arrojada hacia el polvo, de tal manera que él debía arrastrarse en su barriga. Satanás fue primero arrojado en un ámbito espiritual, en el cielo, y exiliado en el ámbito físico, en la tierra. En el hebreo, la palabra para tierra, suelo, es Adamá. Luego la serpiente fue arrojada fuera del jardín y maldecida y arrastrarse en su panza, en la cual Adamá, del polvo del suelo. Aquí encontramos otro paralelo exacto y otra demostración de la dualidad de la realidad. Este evento de Adán y Eva, de haber comido sin permiso del árbol del conocimiento del bien y del mal, es lo que los creyentes llaman la caída del hombre, o haber caído de la gracia, o sencillamente la caída. Esto es lo que queremos, de lo que quiero que también entendamos hoy es de que lo que les hablaba al comienzo, nosotros estamos en un lugar de privilegio, ¿sí? Pero Satanás busca que nosotros seamos destituidos de este lugar de privilegio. Y eso es de lo que nosotros debemos de cuidarnos. ¿Qué Dios nos está haciendo hoy? Nos está advirtiendo. No nos relajemos. Algo que siempre hemos visto. Mírense quiénes somos los que estamos acá. Y nos miramos todos y en un año volvemos y hacemos lo mismo y ya falta alguien. La idea es de que Satanás ya no tenga más control sobre esto. Porque ya Dios nos ha dado todas las herramientas para nosotros luchar en contra de esto. O sea que si queremos decir es que nosotros no queremos tomar las herramientas que Dios nos ha dado y nos estamos desconfiando. Y al confiarnos, pues Satanás coge y él hace. Él viene de una de esas a destruir, a matar. Mire, hay algo de que hemos aprendido y es de que cuando Satanás mete mano, él ves a matar. O sea, Satanás no opera con un resfriado. Satanás opera es con un cáncer. ¿Sí? Satanás no coge es ahí como a... No, él va es de una a causar muerte. ¿Sí? Entonces, de eso debemos de cuidarnos. Y yo creo que ya de todo lo que nos ha dicho Dios, por eso es que dice, no se confíen. Yo ya les he dicho, yo ya les he hablado, yo ya les he mostrado cómo es que opera Él y por qué siguen cayendo en eso. ¿Mm? Y dijo a la mujer con que Dios ha dicho,
¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Eso era cierto. ¿Acaso no podrían comer de ningún árbol del huerto? Una mentira a medias. Es más engañosa, pues viene con un poco de verdad. El primer ataque de Satanás es dirigido con la palabra de Dios. Si él puede conseguir confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo o dudar de lo que Dios dijo, entonces su batalla estará parcialmente ganada. Entonces, ¿qué hizo en ese momento? ¿Satanás conoce muy bien las escrituras? Sí, claro. ¿A dónde lo podemos ver? Cuando tentó a Yeshua. Cuando tentó a Yeshua. ¿Le sacó? Sí, la misma palabra. Pero Yeshua aún también con la misma palabra. ¿Listo? Entonces, ¿Satanás es experto de traer verdades a medias? O sea, una verdad a media genera ¿qué? Es una mentira, pero genera una duda. ¿Sí? Como que lo pone uno, venga, ¿será que sí? ¿Será que no? Y a la final, la embarra. Exacto. Desde el principio de Satanás, tratando de socavar al pueblo de Dios, es socavar la palabra de Dios. Él puede socavar con la misma eficacia para conseguir que nosotros dejemos la palabra de Dios como al llevarnos a dudar de ella. Pero Satanás nunca ha podido en contra de la palabra, a pesar de tantos ataques. Yeshua mismo dijo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Sí? La verdad es de que Adán y Eva podían comer de todos los árboles menos de uno, del árbol del conocimiento. Esto lo sabía Eva y se lo dijo a la serpiente, pero añadió algo más. ¿Qué añadió? Que no lo tocara. Génesis 3:2-3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriráis. Entonces, por eso, cuando Dios nos muestra su palabra, no exageremos más de lo que está ahí. Por eso yo les digo muy respetuosamente, y también lo digo acá, no hablemos tanta carreta, ¿sí? Porque es que ese hablar exageradamente, o hablar más de lo que dice acá y querer añadirle algo a la palabra, pues es lo que va a utilizar Satanás, como lo utilizó en este momento, para traer destrucción, ¿sí? Entramos en un juicio y a la misma vez quedamos expuestos, ¿sí? Porque a uno dice, con que no tocar. Entonces, una verdad y le añadí otro poquito. Porque es que muchas veces nosotros como seres humanos queremos añadirle otro poquito. O queremos ayudarle a Dios. Y esa ayuda extra lo que va a hacer es darle cabida al enemigo, como lo que pasó en este caso. ¿Mm? Entonces, y la mujer respondió a la serpiente. En primer error de Eva fue que Intentó conversar. sentarse a hablar con ella, ponerle cuidado. Entonces, muchas veces nosotros estamos en situaciones, ¿sí? Y Dios provoca situaciones para ver qué tan confiables somos nosotros. Y nosotros permitimos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios estaba tratando de llevarnos a tomar una decisión. De qué tan confiables somos. Pero Dios nos puso una situación. Y en esa situación me comienzo como a desenfocar. Y en ese desenfoque el enemigo pone un pensamiento. ¿A quién le vamos a creer? ¿Mm? Por eso es que, ¿cómo combatimos eso? ¿Cómo lo combatió el Mashiach? Con la palabra. ¿Sí? Escrito está. ¿Sí? Ahí está la palabra. Lo que nos ayuda a combatir esos ataques del enemigo. Entonces, pero cuando vienen esos pensamientos, le prestamos más atención a esos pensamientos que a lo que ha dicho Dios. Entonces, no permitir, y ahí estoy conversando con el enemigo, y estoy permitiendo de que él me hable, y en la mente yo también le hablo, y él me responde, y yo le vuelvo a responder en mi mente.
¿sí? Pero es que estoy enfermo. Y el enemigo, sí, te vas a morir. Ay, me voy a morir. Y empieza. No, es en serio. Y así actúa el enemigo. Y muchas veces nosotros lo parecemos como muy jocoso. Las personas hipocondríacas. Sí, señora. Una pregunta. O sea que en ese momento Eva y Adán no conocían nada de Hasatán. Sí conocían la existencia, mas no de pronto podían conocer exactamente cómo era el operar de él. ¿Sí? Porque, claro, cuando llegó él, pues si se hubiera presentado de otra forma, ¿Se hubieran dado cuenta? pues claro, si hubieran dado, no, esto no es de Dios. Pero él fue, por eso decía, él fue muy astuto, ¿sí? Y él se hizo parecer a algo de lo que estaba ahí. Mire, hay un Midrash también que dice, creo que eso está en el Génesis también apócrifo, dice que Satanás tomó esa forma o construyó esa forma porque aún Eva no estaba cuando Adán le puso el nombre a todos los animales. O sea, Eva no conocía a todos los animales que habían en el huerto, porque ella no estaba en el momento. Esto es un midrash, ¿sí? Un pensamiento. Entonces, como ella no conocía a todos los animales, pues ella pensó que era un animal. Decía que ella cada día se levantaba y venían los ángeles y los visitaban. Y ella se levantaba con mucho gozo y decía, mira, he conocido tal cosa, mira, me he visto, encontré tal otra. Y era como muy eufórica en eso porque conoció otra parte del jardín del Edén. Entonces en ese momento, por eso ese Midrash dice que posiblemente ella no conocía que era ese animal. Por eso Satanás es muy astuto. Vamos a seguir. ¿Vamos cansados o no? Bueno, ya casi. Pensé que iba a ser más tiempo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, eso ya. Eva no parece saber el nombre de este árbol, que solo lo llama el árbol en medio del jardín, ¿sí? O al parecer, o se hizo la que no sabía, ¿sí? En el lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ella solo mencionó del fruto de los árboles, del huerto que pueden comer, pero el fruto del árbol, solamente dijo el árbol, como que ignoró también la otra parte, tras de que le añadió un pedazo, ignoró lo otro, bien, mal, ¿cierto? Entonces, ¿lo conocía o no lo conocía? Lo conocía porque el mandato ya estaba. Entonces no podemos decir que no lo conocía. Ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muriréis. Eva malinterpreta el mandato de Dios a Adán. Sus palabras lo han, lo han de comer y para que no muráis, estas no están lo suficientemente cerca. Pero añadió el mandato, el poner palabras en la boca de Dios, cuando ni dijo que ni lo podía tocar. Por supuesto, se trata de una buena idea para evitar por completo la tentación. Nada bueno podía venir del mensaje de una fruta que que se supone no debes comer, pero algo peligroso el enseñar doctrinas a los hombres como si fueran los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, el hecho de lo que veníamos tratando de ella, ya aumentarle algo, pensó de pronto persuadir con eso, persuadir, ¿sí? ¿Qué era más fácil? ¿Tocar o comer? Tocar era como algo más fácil, entonces le dio la oportunidad, algo más sencillo, y Satanás la llevó a eso, a ese punto. O sea, él es tan astuto que la llevó a ese punto. O sea, él mismo, con toda su conversación que tuvo, la llevó a ese punto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Eva malinterpreta el mandamiento. ¿Sí? Por eso dice que malinterpreta el mandamiento o le añade un poco más a ese mandamiento. ¿Qué dice Mateo 15:9? Que enseñan a los hombres. ¿Qué dice? Dice, Sí. su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ok. Entonces, en ese momento también fue establecido ese punto.
impregnó de ese punto, el añadirle. Por eso Dios más adelante tuvo que decir, ni le quitarás, ni le añadirás. Porque ¿qué había pasado cuando le quitan o le añaden? ¿Qué hizo Eva? Le añadió y le quitó. Le quitó el nombre del árbol, que decía el bien y el mal, y le añadió que no lo tocaras. Entonces hizo las dos cosas. No lo tocaréis. Algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo, mira, has tocado y aún estás viva, por lo tanto puedes comer del fruto con seguridad, porque sin duda no morirás. ¿Sí ve cómo manipuló Satanás ese puntico que le añadió? Eso es un midrash, que dice en ese momento Satanás la empujó, tocó el árbol, oiga, todavía está viva, ¿sí? Y eso conllevó a otra cosa. Eso es como cuando uno hace o se comete o el ser humano comete un pecado pequeñito, ¿sí? Uno dice, eso es un pecado pequeñito. No, pecado es pecado para Dios. Entonces, por ese pecado pequeñito lleva a que la persona oculte algo. Y cuando la persona está ocultando algo, se convierte en algo mayor. O sea, algo que era pequeño se convierte después en una mentira. Y en una mentira después más grande. Y así después se va convirtiendo como en una bola de nieve y eso se va creciendo, se va creciendo. Luego no era un pecado pequeñito. Por eso no debemos de subestimar. Pecado es pecado. Nada más. Dios había dicho que no podían comer, pero ella añadió tampoco podrían tocarlo. Esa tendencia a añadir a los mandamientos de Dios se vuelve a repetir en la historia. El hombre añade doctrinas humanas a los mandamientos y luego la gente se confunde entre lo que dijo Dios y lo que dice el hombre. Sí, Y ella no, pues no de ninguno. Ahí le metió exacto. el añadirle. Entonces, claro, él ya sabía que manipulándole con unas palabras iba a lograr un fin. Y por eso es lo mismo acá. Cuando nosotros empezamos a añadirle algo, lo que hacemos es también llegar a confundir la gente, las personas, las almas. Por eso, cuando nosotros vayamos a hablar algo, que sea lo específico, ¿sí? Si no tienes que hablar, no hables. Si tienes que hablar y Dios te dice habla, habla. Pero hay veces Dios le dice silencio, y yo no me sale nada, no me sale nada que decirle. Pero hay ocasiones que Dios le permite a uno empezar a hablarle muchas cosas a las almas. Marcos 7:7-9, ¿qué nos dice María Paula? Marcos 7:7-9. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Yahweh y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Yahweh para aferrarse a su propia tradición. Del 7 al 9. Ok. Entonces, si vemos la condición de los fariseos, los saduceos, cuando el Mashiach vino a ellos y ellos no lo reconocieron, pues estaban en esa condición. ¿Desde dónde venía esa condición? Desde la caída del hombre. Entonces es algo que viene gobernando al hombre durante mucho tiempo. Entonces, por eso nosotros nos perfeccionamos, nos estamos perfeccionando y no nos podemos retroceder, porque vamos avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Estamos tratando de pagar esa deuda que tenemos con nuestro Mashiach. Esto es precisamente lo que señala Pablo en su carta a los Corintios, segunda de Corintios 11, 3, 4. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al Mashiach. Porque si alguien viene y predica otro Yeshua, otro Jesús, dice acá, a quien no hemos predicado, no recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado. Bien, lo toleraréis. ¿Qué dice en esa versión, María Pau?
Del Corintios 11, 3, 4. Segunda de Corintios 11, 3, 4. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción al Mashiach se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún así les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Por eso, el añadir algo, de una vez empiezo a predicar algo diferente. El quitarle algo, empiezo a hacer algo diferente. Y empiezo a transmitir un espíritu diferente. Pero no hay diferente al Ruach HaKodesh. O sea, un espíritu de engaño, de error. ¿Sí? Porque ese es el espíritu que obtiene una persona cuando se aleja de la verdad. Dice las Escrituras, voy a poner un espíritu de engaño para todos aquellos que se alejaron de la verdad. O sea, el alejarme de la verdad es añadirle o quitarle. Y expresar eso a las demás almas. Le estoy añadiendo y le estoy quitando. O sea, le estoy transmitiendo un espíritu de engaño. Y no le estoy transmitiendo el Espíritu Santo, que es el que nos ha dado Dios. Que es el que nos lleva a toda verdad. ¿Sí ve cómo se mueve Satanás? Pero también cómo nosotros debemos de movernos. Cómo es nuestro actuar. ¿Mm? Entonces aquí nos podemos imaginar a la serpiente tocando el fruto prohibido y decir lo siguiente. Génesis 3, 4, 5. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día en el que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente sí sabía cómo se llamaba ese árbol. Perfectamente. Sí. Entonces, ciertamente no moriréis. Satanás sentó las bases efectivamente. Llamó a Eva a una discusión con él y plantó la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios. Y expuso a Eva una comprensión incompleta de la palabra de Dios. Ahora él se traslada a matar con una contradicción pura y simple de lo que Dios dijo. Satanás solo puede trabajar de una forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo. Nadie cae. Depende como Adán y Eva se ha establecido una base. Es por eso que estamos llamados a no dar lugar al enemigo. Efesios 4:27. Esto demuestra lo notable que el Mashiach pudo decir. Juan 14:30. Satanás no tiene nada en mí. ¿Qué dice Efesios 4:27? Javi. Y María Paula, Juan 14:30. Efesios 4:27 y Juan 14:30. Ni deis lugar al diablo. Ni deis Lugar al diablo. lugar al diablo. ¿Sí? O sea, ¿qué nos está diciendo? No le den papaya. Porque Él está atento a cada cosa que nosotros hagamos. ¿Mm? ¿Y qué dice Juan 14:30? No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. No tiene ningún poder sobre mí. Ok. Satanás no tiene ningún poder sobre el Mashiach. Y lo que dice en ese momento es que no tiene ningún poder sobre todos los que verdaderamente tuvieron un arrepentimiento genuino con Él. Por eso dice que no hay nada de Satanás en el Mashiach. Y aún así no debe no haber nada de Él en nosotros. Por eso esa santidad, el resguardarnos es lo que nos va a mantener. ¿Qué nos ha llevado Dios en este entonces? Principios, una ética moral con las escrituras, actuar de una forma correcta, hacer testimonio. Algo de lo que me alegraba mucho ayer era de las palabras que decía la profesora acá, porque no es de tanto hablar, sino que decían, ustedes tienen algo especial. Y muchas veces nosotros no escuchamos lo que Dios también está, lo que nosotros le estamos transmitiendo, y que en ese momento una persona lo está expresando. Nos da, le decía ella, me da gusto venir acá. Así sea una carretera muy, muy fea, muy esto para llegar acá,
pero me da gusto venir acá a enseñarles, ¿sí? Lo que nos estaba enseñando esa maestra, ¿sí? Entonces, bueno, entonces estamos reflejando. Entonces, que eso no se quite de nosotros, porque esa es nuestra esencia con Dios. Eso es lo que Dios ha implantado en nosotros, el ser testimonio. Ahora, si nosotros hacemos ver lo contrario, solo uno que actúe mal, son lo peor. Generalizan todo. Entonces, por eso debemos de cuidar. ¿Mm? Para pecar se necesita un segundo, pero para restaurarnos con Dios, toda una vida. ¿Sí ven? Entonces, por eso debemos de cuidarnos. En ese momento Eva comenzó a ver el árbol con otros ojos. Tal vez su fruto no era tan malo como Dios lo había hecho parecer. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. Y conocer y recordar las consecuencias del pecado, somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado. Hebreos 11:25. El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la bondad de Dios. Si está, le está mintiendo a ella. ¿Cómo puede ser bueno? El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de lo de la maldad del pecado o de lo que significa verdaderamente el pecado. Si esta fruta es algo bueno para ella, ¿por qué Dios no quiere que ella la tenga? Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. ¿Sí ven cómo se mueve Satanás? O sea, Satanás se mueve desde la forma de hacer que ver que el pecado es bueno y que Dios es malo. ¿No les han hecho la pregunta, si Dios es tan bueno, y eso viene más o menos de los ateos, si Dios es tan bueno, ¿por qué mató a tanta gente? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo Satanás? Haciendo ver a Dios como qué, como un malo. Pero lo que hicieron ellos, porque lo cual murieron, está justificando que es bueno. ¿Sí? O sea, una gente tan buena fue destruida por un Dios tan malo. Y así se mueve Satanás. Y a veces se quedan, ay, ¿por qué Dios no acaba con tanta gente mala? Y se quedan por eso también. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás y la carne presentan miles de razones para demostrar lo bueno que sería desobedecer su mandato. ¿Sí ve cómo se mueve Satanás? Siempre busca la manera de ver que el pecado es bueno y que Dios es malo para transgredir la palabra de Dios. Por eso cuando los fariseos, y eso también lo veíamos anoche en el día de en el inicio de Shabbat con la familia, lo que hacían los fariseos trataban de confrontar al Mashiach, generándole ciertas preguntas y llevándolo a ver qué era lo que iba a responder. Y el Mashiach le respondía, bueno, ¿ustedes qué harían sobre la honra a los padres? Si sus padres estuvieran en una mala situación. Y ellos respondieron, no, pero es que yo ya tengo consagradas mis ofrendas para llevárselas al templo. Y su papá que se friegue. Entonces los confrontaba aún con la misma escritura y los ponía como eso, pero aún ellos no entendieron, ¿sí? Porque se basaron solamente en hacer cosas literales, ¿sí? Circuncisión, literal, pero ¿y el corazón? ¿Qué pasó? ¿Solamente literal? No, es que circuncidándome literalmente ya tengo. ¿Y el corazón qué pasó? ¿Mm? Entonces se malinterpretan y se añaden y se le quitan cosas a la escritura para mi acomodo. Entonces, eso es una recomendación de la cual Dios nos está haciendo en estos tiempos, en la cual nosotros debemos firmes, enfocados en lo que Dios nos mandó y no darle cabida al enemigo, porque nosotros nos convertiríamos en presas fáciles. ¿Mm? Y el enemigo está enfocado en nosotros. Los del mundo están en el mundo y están distraídos.
pero nosotros somos el centro de atención de Él, porque somos los que estamos generando algo, estamos afectando algo en el reino espiritual también. Y a Él no le interesa que nosotros hagamos eso. ¿Mm? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Dentro de 8 días empezamos en la segunda parte de este capítulo. Vamos a ver cuánto nos toma el desarrollo. Vamos así despacio porque es necesario. Porque hay muchas cosas en las cuales muchas veces omitimos, pero necesitamos tenerlas muy claras para poder saber cómo el enemigo actúa. Bendiciones para todos y shalom, shalom.